Bienvenidas y bienvenidos. Es un placer saludaros. Mi nombre es María Oyanguren Idígoras y soy la directora del Centro de Investigación por la Paz Guernica Gogoratus. El objetivo de este módulo, en términos generales, es contribuir a la construcción de la paz y, en términos específicos, reflexionar sobre el conflicto y las alternativas de vida. En la primera parte del curso comenzaremos con una aproximación a la matriz del positivismo liberal sobre la que se asientan las bases de los estudios de paz y conflictos. Y en contraposición, presentaremos tres de las aportaciones que más han influido de una manera crítica a la construcción de escenarios más justos y sostenibles. Estamos hablando, en primer lugar, del análisis de la violencia y del triángulo de los conflictos. En segundo lugar, del papel de la memoria y la poética en los procesos de curación colectiva. Y, en tercer lugar, del giro epistemológico de la paz y de la paz imperfecta. Propuestas, todas ellas, que han incidido de manera determinante en el análisis de las capacidades humanas para transformar los conflictos por medios pacíficos. En la segunda parte del curso expondremos tres de los aprendizajes que consideramos importantes en la elaboración de una agenda de paz crítica y transformadora. Estos aprendizajes surgen además del propósito de dar respuesta a tres cuestiones. La primera de las cuestiones gira en torno a la pregunta ¿qué es estar bien? Hablaremos por ello de la categoría de bienestar, vida buena o vida en plenitud, que nos llevará a reflexionar sobre la habitabilidad de los espacios del mundo. La segunda de las cuestiones gira en torno a las narrativas y cómo contar las alternativas. Y por último, la tercera cuestión es la crucial pregunta que aúna ciencia y filosofía. ¿Qué es la vida? La propuesta que se plantea desde este módulo concibe la vida como una práctica emancipadora. Os animo a reflexionar sobre ello.